Quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quiénes de aquí, contando los de sonido, los servidores, quiénes aquí son líderes? Levántenme la manito. ¿Quiénes son líderes? ¿Líderes de algún ministerio, de la influencia? ¿Quiénes de aquí en su trabajo son jefes? ¿Tienen algún empleado o alguien que en rango esté debajo de ustedes? La tía Lucy. ¿Quiénes tienen hijos? Hartos con hijos. La tía Lucy. ¿Quiénes tienen nietos? Amén, amén. ¿Quiénes son hermanos? ¿Tienen hermanos? Hermanos. ¿Alguien de los roles que he nombrado? No, ninguno. ¿Hay alguno que diga yo no tengo hermanos? No. ¿Alguno? O sea, ya los nombré a todos. Todos por lo menos, listo. Bueno, hoy vamos a estudiar un capítulo de Ezequiel. A mí me encanta Ezequiel. Y venía haciendo devocional de Ezequiel hace un tiempito, cuando estaba la programación, y yo, bueno, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres que prediquemos? Y llegó este capítulo, y este capítulo es para todos los roles que yo acabé de mencionar. Y es Ezequiel 34. Vamos a leer inicialmente Ezequiel 34 del 1 al 6. Vamos a estudiar todo el capítulo, espero que nos alcance el tiempo, pero inicialmente vamos a leer Ezequiel 34 del 1 al 6. El capítulo tiene un título que es Profecía contra los pastores de Israel. Ahora, indagando un poquito en este pasaje de la palabra, resulta que en la época del Antiguo Testamento, en algunos lugares, el término pastor no solo se atribuía a un líder religioso, sino que en algunos sitios también se utilizaba en contexto de un rey o un príncipe. Podía ser como un líder político, porque se asumía que ese líder político también tenía que ejercer buen testimonio, buen ejemplo, era judío. Entonces, y de igual forma, aunque de pronto no era el que estaba en el templo, ejercía una autoridad de parte de Dios y debía dar un buen testimonio. Entonces, por eso esta palabra habla a cada uno de nosotros que tenemos de alguna manera, ejercemos autoridad tenemos todos como unas ovejitas, ¿no? Sobre nuestros hijos. De pronto, si somos abuelos, ejercemos algún tipo de autoridad sobre nuestros nietos, ¿cierto? Sobre nuestra generación. La palabra habla de cómo nosotros podemos orar por nuestra generación, si bien nosotros de pronto en el rol de abuelos o en el rol de tíos no ejercemos la parte de la educación como tal, porque le corresponde a los padres. Igual sí tenemos como cierta autoridad que podemos orar por ellos, podemos dar consejos, ¿cierto? Exactamente pasa si tenemos hermanos pequeños, ¿sí? Entonces todos de alguna u otra forma tenemos como ese llamado al liderazgo y todos tenemos como algunas ovejitas, ¿sí? Entonces vamos a empezar leyendo del 1 al 6. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, estaba hablando Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
Aquí, para hacer el contexto, entonces el Señor está haciendo un llamado de atención y está profetizando en contra de esos pastores que no han ejercido un verdadero liderazgo. Cuando yo empecé a leer esto, más allá de uno pensar como que, uy, no, Israel era terrible y entonces los pastores también estaban súper contaminados, es ¿qué me va a hablar Dios en esta noche? Y en ese momento, cuando yo empecé a estudiar este capítulo, fue empezar a pensar, Señor, ¿tú qué me quieres hablar a mí? Cuando yo ejerzo ese rol de liderazgo, cuando yo como mamá, como líder, en mi trabajo con mis compañeros, ¿cómo estoy ejerciendo ese liderazgo, ese pastorado? Aquí el Señor lo está comparando con un pastor de ovejas y está reprendiendo a, así como hablamos, pastores religiosos que están actúan erradamente, pues también hay pastores de ovejas que actúan erradamente, que maltratan a sus ovejitas, que les quitan la lana. Hay un proceso que tienen que hacer los pastores para quitar la lana, pero hay unos que son violentos y literal les arrancan la lana y quedan las pobres ovejitas súper maltratadas porque literal les arrancan la lana. Entonces no están realmente cumpliendo su función de pastor, de cuidar la ovejita. Y vamos a hacer un poquito como la analogía aquí en el versículo 4. Cuando el Señor empieza a reprender a este pastor, dice, no fortaleciste las débiles. Y quiero que por un momento ustedes empiecen a pensar en de pronto esas ovejitas que el Señor está trayendo a memoria. De pronto cómo soy con mis hijos, de pronto en el trabajo cómo soy con mis compañeros, cómo soy con mis nietos. Y dice, no fortaleciste las débiles. Y estas débiles pueden representar muchas veces esas personas que vienen y nos cuentan, estoy pasando por una dificultad, estoy sufriendo de ansiedad, estoy sufriendo de depresión. ¿Y cuál es nuestra reacción? Y cómo es que realmente nosotros estamos manejando estas personas, ¿sí? Los débiles también pueden representar muchas veces los niños cuando vienen tristes, los niños cuando están pasando por... ¿Y cómo actúo yo desde mi posición de autoridad? ¿Qué estoy haciendo con las personas cuando están en situación de dificultad? ¿Oro un día y ya se me olvidó? ¿O cómo realmente yo estoy cuidando a esa ovejita? Sigue diciendo, ni curaste la enferma. Y el Señor aquí también me hablaba con respecto a muchas veces nosotros escuchamos, o sea, todos creo que tenemos alrededor personas que están enfermas de alguna situación. La rodilla, la pierna, la cirugía, ¿cierto? Y uno va creciendo y cada vez van saliendo más cositas. Y hay enfermedades que ya son crónicas y hay enfermedades que ya son una artritis, que son enfermedades dolorosas, degenerativas, que ya no tienen vuelta atrás médicamente, ¿no? Hablando médicamente. Y de pronto nosotros, no, venga, yo oro por ti, el Señor puede sanarte y ya, hasta ahí. ¿Cierto? De pronto muchas veces nosotros no hacemos más y la idea es que a medida que vamos estudiando esta palabra nosotros podamos y que sea el Señor como revelándonos. Yo cuando empecé a estudiar este capítulo primero hice una lista como de todas las ovejas y era más larga de lo que yo pensaba, porque empecé, bueno, hijos, bueno, y Pepita, bueno, y Pepito, y Pepito, sí, porque quizá el Señor el día de mañana me va a decir, bueno, y en tu trabajo, y esta compañera, ¿qué pasó? Nunca le hablaste de mí. Y esta compañera y este compañero cuando te comentó esta situación, ¿tú qué hiciste? ¿Cierto? Y entonces empecé a hacer una lista súper larga y cuando empecé a confrontarme con cada una de estas situaciones dije, oh my God, ¿cierto? Muchas cosas que nosotros por andar en los afanes de este mundo, por andar, nosotros no vemos. Y esto... Cuando uno estudia Israel y uno dice, pero el pueblo escogido por Dios, pero cierto, vieron de cerca la gloria del Señor, los pastores del pueblo escogido, y aún así vemos cómo Israel todo el tiempo andaba en un círculo vicioso, ¿no? Y andaba en un círculo vicioso porque aunque ellos eran apartados,
fácilmente se dejaban influenciar por las culturas paganas. Entonces de repente empezaban a adorar otros dioses, empezaban a hacer otro tipo de rituales, les gustaba más el mundo, el pecado. Ahora, ¿eso se diferencia de la vida que nosotros tenemos ahora? No. Porque finalmente, más allá de la cultura de que si en esa época eran los amonitas, los moabitas y ahorita pudiéramos hablar de otras culturas, finalmente es la cultura de mundo, es la cultura anticristiana, la que todo el tiempo nos bombardea. Entonces aquí el Señor estaba llamando a los pastores de Israel y diciéndoles: miren lo que están haciendo con sus ovejas, con las personas que yo les he entregado. Y hoy el Señor también nos está diciendo cómo estamos. ¿Sí? Empecemos haciendo como ese test de cómo estamos nosotros con las personas sobre las cuales nosotros, el Señor, nos está pidiendo cuentas. Dice: no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada. Y aquí hay algo súper lindo. De pronto algunos ya han hecho muchos estudios y predicaciones acerca de las ovejas y de la connotación de la oveja como tal, del animalito. Y para los que no lo sepan, las ovejitas, cuando se les parte una patica, el pastor, ¿qué hace el pastor? ¿Quién me dice? La alza, ¿cierto? Se la tiene que colgar acá, porque al principio toca vendarle la patica, toca alzarla y seguir caminando con la ovejita hasta que la ovejita ya tenga su pata sana y ya por lo menos se pueda sostener, ¿cierto? Me imagino yo que habrá que seguirla vendando y cuidándole, como el proceso normal de cualquier persona que se parte una pierna. Pero mientras ese proceso, aparte, las ovejas son súper pesadas. La contextura de las ovejas son gorditas, las patas son chiquitas. Entonces es un proceso que puede ser para el pastor un poco tedioso, ¿sí? Por eso habrá pastores, y aquí cuando comparaba con esos pastores de ovejas que no hacen bien su labor, probablemente dejaban, dice: no vendaste o sea, la dejaba, se partió la pata, mire a ver qué hace, ¿sí? Pero el buen pastor, ¿qué hacía? El buen pastor la alzaba y se la llevaba. Y era tedioso, y de pronto es ese perfil de personas que a veces uno dice: ay, pero otra vez con el mismo cuento, ay, pero otra vez llorando por lo mismo. Yo ya le he dicho qué es lo que tiene que hacer, yo ya le he dicho que vaya a la iglesia, yo ya le he dicho que haga esto, que haga lo otro, y no lo hace. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra actitud con de pronto esos compañeros, con de pronto esas personas, o a veces aún con nuestros propios hijos, y nosotros: ay, pero otra vez? Y de pronto como que nos falta paciencia, ¿no? Nos falta paciencia con las personas. Sigue diciendo: no volviste al redil la descarriada. Y esta descarriada son las ovejas rebeldes. Esos hijos rebeldes, el adolescente rebelde, el compañero rebelde, ¿cierto? ¿Y cómo es nuestra actitud ante esa rebeldía? Ante esa, ¿sí? Sacamos la Biblia, pero tengo la Biblia al revés, pero para dar bibliazos, ¿cierto? Para recordar, es que aquí en la palabra dice, pero como que lo hacemos con esa manera como acusadora, cuando es algo que no nos corresponde a nosotros. Cuando miramos aquí, y va más adelante, vamos a hablar de nuestro pastor de pastores y ver ese ejemplo tan impresionante. Entonces es cómo nosotros actuamos con la ovejita rebelde, esa que nos desespera, esa ovejita contestona. ¿Qué hacemos con esa descarriada? Dice: ni buscaste la perdida, la que se fue, la que de pronto invitamos un día a la iglesia, volvió y no quiso volver. O de pronto duró un mes y se fue para Mundo Aventura, y de pronto vuelve después de un mes, y cómo nosotros la recibimos. Yo le dije, ¿quién la mandó a irse por allá? ¿Cierto? A veces somos como tan fáciles para hablar y tan fáciles. ¿Y qué hacemos con la perdida? Y ahorita vamos a hablar un poquito de la parábola de la oveja perdida, cuando dice que el Señor deja a las 99 y se va por esa sola oveja perdida. Y nosotros a veces decimos: ay, no, esa se fue.
Yo me quedo con los que sí quieren, ¿cierto? Y realmente como que no se nos da nada. Y aquí el Señor nos dice, no la buscaste. Y dice, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y esta dureza y violencia se refiere a eso, no a esa violencia física, porque pronto aquí ninguno de nosotros ejerza esa violencia física, pero sí muchas veces ejercemos como esa violencia emocional, ¿no? Como que lastimamos y nos justificamos en la palabra, ¿no? Es que el Señor es fuego consumidor, es que el Señor no quiere el pecado. Y sí, es verdad, todo eso es verdad, pero realmente nosotros tenemos que saber cómo el Señor actúa de acuerdo a cada situación, ¿sí? Y cómo realmente nosotros estamos ejerciendo esa autoridad de una manera correcta, porque si de pronto nosotros no llamamos, no estamos pendientes, no oramos por esa persona, pero sí es muy fácil venir a juzgarla y sí es muy fácil venir a hacerla sentir mal, pues ahí hay algo que está desequilibrado, ¿cierto? Entonces son esas preguntas que esta prédica como que desde el principio empieza como que, uno empieza a hacerse como el autoexamen y cada uno, la idea es que el Señor a cada uno nos vaya mostrando como que nos falta, en que estamos graves. Voy a saltarme unos capítulos porque aquí también no solo habla a los pastores, sino habla a las ovejas. Y entonces aquí viene esta otra parte que no es de pronto, yo no ejerzo autoridad sobre esa persona, pero es mi amiga, es mi compañera, ¿sí? Somos compañeros en el grupo de influencia, somos compañeros de trabajo, somos amigos, somos hermanos en Cristo. Y entonces aquí nos habla a las ovejas igualmente. Dice Ezequiel 34 del 17 al 19. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Entonces son de pronto esas ovejitas que generan conflicto, ¿no? Ahora la pregunta es, si yo soy esa oveja, ¿no? Si yo soy esa oveja que de pronto llego al trabajo y yo soy siempre la que pone problema por todo, la que no le gusta nada, ¿cierto? La que critica todo, o en la iglesia entonces llego al grupo y yo soy la que siempre está generando conflicto, aquí está diciendo es la ovejita que aparte se come su pasto, pero entonces se estorba y no deja que las otras ovejas coman de su pasto. Y aquí está hablando de ovejas. No está, dice que también al inicio del versículo está hablando que el Señor también juzga entre carneros y machos cabríos. O sea que de pronto a veces también en la iglesia por ahí se nos puede filtrar una cabrita, ¿sí? Así que también hay que estar atentos, porque dice la palabra, no todo el que me llama Señor, Señor, yo lo conozco. Pero también dice que las ovejas, que nosotros a veces como ovejas, nosotros somos los que le dañamos ese pasto, ese alimento, ¿sí? Los que somos ocasión de caer, ¿cierto? De pronto un ejemplo muy sencillo, de pronto estamos en la prédica y yo soy el que empiezo a bostezar y yo soy el que empiezo a hacer mis caras y de pronto el de al lado también tiene sueño y entonces como que ¿cierto? Somos diríamos, esa mala influencia. Sí, entonces es tener cuidado de cuando tenemos esa mala influencia, no, pero también cuestionarnos, ¿seré yo la mala influencia? A veces de pronto yo mismo dentro de la iglesia soy el que empiezo a criticar a Pepito o a hablar mal del Pepito,
o propicio a alguna situación que no es para bendición, que no edifica y lo que hace es que puede dañar. Entonces aquí también nos está hablando las ovejas, porque así como en ese momento el Señor está profetizando contra los pastores de Israel, previo a este capítulo y después de este capítulo hay un montón de profecías en contra de Israel, porque ya el Señor decía, voy a destruirlos porque están llenos de pecado, porque se han dejado contaminar de las culturas y están haciendo cosas aberrantes, cosas terribles. Entonces no solo eran los pastores, sí, porque nosotros no podemos decir, ay, es que fue mi mamá que no me enseñó, o es que el pastor que yo tenía, o es que el líder. No, el Señor a cada uno nos va a dar cuentas. ¿Y tú qué hiciste con esa información? ¿Tú qué hiciste con eso? ¿Tú cómo te comportaste como oveja? Desde el rol de oveja, ¿tú cómo te comportaste? ¿Cierto? Ahora vamos a ir a Ezequiel, me devuelvo. Ezequiel 34, del 11 al 16. Es un poquito largo, pero voy a leerlo. Dice, y entonces aquí ya es el Señor diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a hablar de esa profecía. ¿Qué va a pasar con estos pastores? ¿Qué va a pasar con estas ovejas? Y que aún en medio, aunque uno cuando mira los profetas, si ustedes miran los libros proféticos y cuando uno lee Isaías, Ezequiel, Jeremías, y uno dice las profecías son súper duras, ¿sí? Pero siempre, porque así es nuestro Señor, también hay una esperanza. Porque el Señor en medio de la profecía siempre llamaba al arrepentimiento. Yo siempre pienso mucho como en estos profetas y lo diferente que son a cómo los quieren vender hoy en día, porque ustedes miran los profetas de ese día y el Señor era como, voy a hacer esto y vaya y anuncie. Ustedes se imaginan esa angustia de saber, es como si el Señor viniera hoy y les dijera, no sé, en un mes voy a destruir Colombia, pónganse a predicarle a todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan esa angustia? ¿Ustedes quién dirían? Mi tío, mi tía no conoce, no se quiere arrepentir, mi abuelito. Bueno, ¿cuántas personas de pronto, cierto, la angustia o sea, yo decía, Dios mío, el nivel de espiritualidad de estos profetas y la tenacidad es impresionante, porque el Señor pero siempre en esa profecía iba, arrepiéntanse. Si ustedes se arrepienten, si ustedes se convierten, si ustedes vuelven a mí, ¿sí? Y ese es el llamado. El Señor hoy nos está diciendo, bueno, ¿cómo estás ejerciendo tu rol de líder? ¿Cómo te estás comportando como oveja? Porque si tú obras correctamente, el Señor siempre trae esperanza. Y vamos a ver entonces qué pasó. Dice Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y aquí quiero hablar un poquito de esa oveja engordada.
Porque esa oveja engordada, ¿cuál es? Lo que llamaríamos aquí en Colombia la viva, ¿cierto? La viva porque la oveja se engorda, le quita el pasto a las amigas, no les ensucia el agua. Dice que con los mismos pies la oveja sacude y ensucia el agua que van a beber las otras ovejitas. Entonces, es esa oveja que de pronto solo se alimenta, pero no quiere compartir. Y yo pensaba en dos tipos de ovejas gordas, y una son esas ovejas fariseas, ¿sí? Y quiero que más allá de pronto en que usted diga, uy, sí, Pepito es así, quiero que usted hoy se pregunte, ¿yo soy esa oveja farisea? Que no sabemos la palabra al derecho y al revés, pero que realmente nos falta compasión, nos falta paciencia, nos falta misericordia. ¿Seré yo esa oveja que me estoy engordando y vengo y aprendo palabra, pero no sirvo a los demás? No sirvo porque es que es tan rico comer y comer y comer palabra, y me veo las prédicas pero nadie más sabe que yo soy cristiana, pero en mi trabajo no doy testimonio. Pero ¿seré yo esa oveja farisea? Entonces, esa es un ejemplo de esa oveja que se empieza a engordar. Y hay otra oveja, y es que muchas veces nosotros, aunque de pronto en nuestro corazón no haya ese sentido, no sé, de fariseísmo, nosotros nos acostumbramos a ser hijos únicos. Y entonces este hijo único es que los dos mandamientos principales es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y entonces a veces nosotros ese primero, el Señor. Y el Señor, y tan chévere que se escucha cuando decimos somos hijos de Dios. Entonces yo soy hija de Dios, yo soy amada, yo soy perdonada, yo soy. Y entonces es como que el Señor a mí el Señor cómo me bendice, ¿no? Y actuamos como los consentidos, como si yo fuera la consentida de Dios. Y se nos olvida que hay un montón de gente afuera que está necesitando de eso. Y entonces a veces se nos olvida, tenemos muy bien esa relación vertical y se nos olvida esa relación horizontal. Y a esta ovejita también le falta compasión, le falta misericordia, le falta generosidad, porque esta ovejita vive feliz y también por eso está gordita, popochita, de pronto no genera conflicto, de pronto no, pero esa ovejita está cómoda. Esta ovejita está muy cómoda y no está compartiendo de lo que el Señor le ha dado con los demás. Y es como que el Señor, nunca debemos olvidar ese llamado que nos ha hecho el Señor. Esta prédica llegó a mi vida en el tiempo en el que vinieron los chicos de evangelismo, que hicieron el seminario de evangelismo. Y el Señor me confrontaba mucho, era como sacudida tras sacudida, y es qué tan cómodos estamos, qué tan cómodos de pronto en que sí tenemos una estabilidad económica, tenemos una estabilidad emocional, tenemos un hogar estable, y entonces como que todo se hace tan rico, tan chévere, que uno como que mejor se acomoda. Pero aquí dice la palabra: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Entonces ya no está tan chévere estar ahí como acomodaditos. Dice Ezequiel 34:20: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja.
y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. En esta profecía, esto era antes de que llegara el rey David. El Señor a través de Ezequiel estaba profetizando la llegada del rey David, pero también se me olvidó la palabra, de Jesús. Teofanía de Jesús, del pastor de pastores, Jesús, ¿sí? Entonces, aquí el Señor está hablando de que va a llegar un verdadero pastor, un pastor que no se va a equivocar, ¿sí? Por más que nosotros en esta noche y recibamos esta palabra y digamos, voy a esforzarme por ser un mejor líder, voy a esforzarme por ser mejor con mis hijos, mejor en la oficina, mejor en la iglesia, ¿sí? Y aunque empecemos a hacer esa labor, nosotros no somos perfectos y probablemente nos vamos a equivocar y en algún momento igual vamos a lastimar esas ovejitas, ¿cierto? O entre ovejas nos lastimaremos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo carne, porque seguimos luchando y nos vamos a equivocar. Pero aquí esta profecía finaliza diciendo que va a venir un pastor de pastores, ¿sí? Aquí estaban profetizando la venida del Señor. Ahora nosotros, ya vino el Señor, dejó a su Santo Espíritu, o sea que nosotros ya podemos seguir ese consejo de ese buen pastor y sabemos que tenemos un pastor que es el pastor de pastores, que nos cuida, que nosotros podemos ser esa ovejita, que Él nos cuida, que nos limpia, que nos guarda, ¿sí? Ahora, creo que pensando en esto también nosotros tenemos un llamado a ser buenas ovejas con el Señor, ¿no? Porque muchas veces esa rebeldía, esa forma de actuar, hacemos como que el Señor también diga de pronto lo que decía con el pueblo de Israel, como que lo tienen todo, han visto mi gloria, han visto mi favor y se siguen comportando como esa oveja descarriada. Y entonces también una pregunta en esta noche sería, ¿cómo quiero que realmente el Señor me llame? ¿Sí? Dice aquí que Él nos llama por nuestro nombre, nos conoce. ¿Y qué dirá el Señor de cada uno de nosotros? Dirá, ay, mi oveja Catalina, la descarriada, la que no me hace caso, la que pone conflicto en la iglesia. ¿Qué dirá el Señor de esta oveja? ¿Qué dirá de cada uno de nosotros? Porque aquí dice, yo las apacentaré, yo las cuidaré. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, probablemente los que se han conectado, de alguna u otra forma hemos visto cómo el Señor nos ha recogido. Como quizá cuando nosotros nos partimos la patica, el Señor nos alzó. Y literal nos alzó y nos tuvo paciencia y tuvo misericordia y nos ha recogido y aún lo sigue haciendo, porque no es un tema como de que de pronto cuando llegamos a los pies del Señor, en ese momento el Señor nos restauró y ya nunca volvimos a tener situaciones. Tenemos situaciones. De hecho, alguno de nosotros en esta noche puede decir, uy, yo en este momento me siento como que el Señor me lleva así y está bien, son procesos. De pronto en este momento está esa patica quebrada y podemos descansar en los brazos de ese buen pastor. Amén. Entonces, dice Isaías 53:6, corroborando esto que estamos hablando. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces lo que hablábamos, todos como ovejitas nos equivocamos, fallamos, pero no podemos olvidar lo que Jesús hizo en esa cruz y que realmente nosotros, y creo que el valorar esa gracia nos debe llevar aún a anhelar eso para los que nos rodean.
habla de cómo realmente si nosotros constantemente hablamos de la importancia del ejemplo de Jesús, del ejemplo que nos dejó Jesús y de la importancia de seguir sus pasos. Y cuando vemos este ejemplo, como lo presentan como un pastor, ya vamos a ver otros versículos donde lo siguen presentando como pastor, y uno dice, es impresionante y cómo realmente yo debo morir a esa comodidad, a lo rico que es de pronto esa gordura de oveja, y realmente entregarme por las otras ovejas que también están necesitando ese pasto, que también están necesitando ese alimento. Dice Mateo 9:36, está hablando de Jesús y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y a mí la palabra compasión me impresiona porque es una palabra tan grande, y cuánta falta nos hace tener compasión por nuestros hermanos. Y a veces se nos vuelve de pronto como tan común, aún por ejemplo yo lo digo de pronto con nuestra familia, que uno dice, bueno, Pepito, un tío, un primo, no conocen, y bueno, algún día el Señor de pronto los tenga para que se... Pero como que nos volvemos insensibles, ¿sí? Como que no, el mundo está terrible y sí, tenaz, y como cuando uno se acostumbra a ver noticias, ¿no? Como que uno dice, ay, eso es ya un niño más que violaron, eso diariamente las estadísticas son aterradoras, pero nos volvemos insensibles. Y aquí dice el Señor tenía compasión. El Señor los miraba con compasión y nos mira con compasión. Y a esas ovejas que de pronto nosotros miramos como que, ay Dios mío, pero otra vez con la misma historia, otra vez viene aquí a contar lo mismo y no está haciendo nada. Y el Señor a esa persona la mira con compasión. El Señor es, cuando uno mira que dice la palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. O sea, eso es impresionante. La misericordia del Señor no se agota. El Señor no llega a un punto como que dice, uy, no, ya es demasiada misericordia para ti, no te voy a dar más misericordia. No, dice que la misericordia cada mañana, y así debería ser nuestro sentir, ¿no? Como que de pronto si hoy yo Pepito y como que, ay Señor, otra vez, pero yo debería levantarme y otra vez estar para Pepito. Otra vez escuchar a Pepito, otra vez orar por Pepito. Ese debería ser, porque eso es lo que hace el Señor, y si lo hace el Señor con nosotros, porque nosotros también damos harta lata, ¿cierto? No, a veces yo creo que el Señor de pronto en nuestras oraciones dirá, Dios mío, otra vez. Pero dice el Señor que nos mira con compasión, que aún así el Señor otra vez, al Señor no le... Pensaba en algo, y cuando mis hijos estaban más pequeños y todavía escuché una prédica, y la predicadora decía que ella al principio se estresaba mucho con su hija porque tenía que estarle repitiendo todo el tiempo lo mismo. Y yo no sé si ustedes se han sentido identificados, pero así pasa con los niños. Y la mamá de ella contaba que la mamá un día le dijo, acostúmbrese y póngale actitud, porque a los hijos hay que repetirles todo muchas veces. Y la verdad esa prédica me sirvió mucho, porque es de verdad. Uno como mamá no se puede cansar de repetir. Uno le puede decir al hijo hoy, de pronto si Santiago dice una mentira, yo le puedo enseñar que no hay que decir mentiras. Pero eso no quiere decir que Santiago de pronto a los 30, a los 40, uno no se puede cansar y de alguna forma los hijos como que van cogiendo el chip. Pero en especial chiquitos uno tiene que repetir y repetir y repetir y repetir. Pues resulta que el Señor no se cansa de repetir, y para eso está la palabra. El Señor no se cansa
devolver la promesa. El Señor no se cansa de recordarnos cuánto nos ama. El Señor no se cansa de confrontarnos, ¿cierto? Pero siempre como con esa confrontación que viene del Señor, que es perfecta porque te confronta, te hace sentir mal, viene ese convencimiento del Espíritu Santo, pero es perfecto porque es como que uno dice, uy, de verdad tengo que, sí. Pero como nosotros a veces no hacemos esa confrontación de buena forma, sino lo que hacemos es atacar, juzgar y dañar. Dice, último versículo, Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, cuando pensamos en ese buen pastor, en el pastor de pastores de Jesús, literal, Él dio su vida. ¿Sí? Sabemos que literal, Él dio su vida por todos nosotros. Así, cualquiera de nosotros hoy podemos tener la certeza de el Señor dio su vida por mí, ¿cierto? Aunque de pronto nosotros no, en este momento no tendremos que sacrificarnos por ninguna de nuestras ovejas. La pregunta es, ¿realmente yo estoy entregando mi vida por mis ovejas? ¿Realmente mi nivel de sacrificio, hablándolo en tiempo, en de pronto a veces económicamente, sí, de pronto limitarme a algún gusto por ayudar a alguna de mis ovejas, realmente ese sacrificio está siendo real o desde mi comodidad estoy súper y ay no, sí, tenaz la ovejita, pero si tienes que orar más? ¿Cómo estás en tu devocional? Pero esa pregunta debería ser, ¿qué estoy yo haciendo por esa ovejita? Y algo que me llamó la atención cuando estábamos en el seminario de los misioneros, una chica que estaba hablando hacia el final, ella nos hablaba del discipulado. Y entonces ella nos decía, cuando uno, antes se pensaba, y yo soy de esa generación, que el todo era que la gente hiciera la oración de fe. Y yo me acuerdo que yo a los más o menos por ahí 12 años, yo tenía una prima con la que crecí y yo estaba como en ese, quiero convertir a todo el mundo. Y entonces a veces yo me quedaba a dormir en la casa de ella y como en vacaciones me daban una semana y esa semana me fui, empaqué la Biblia, mejor dicho, yo iba con toda, yo la iba a convertir en esa semana. Y me acuerdo que se dio el momento, o sea, como que yo, o sea, literal, era como que a las malas, ¿no? Como que, mejor dicho, como sea, pero que hagan la oración de fe. Y uno sentía que ya hizo la oración de fe, se convirtió. Y yo me acuerdo que como que di el tema, no sé qué. Y bueno, el caso fue que la convencí, literal. O sea, ahí sí no podemos decir que fue el Espíritu Santo, sino fue Catalina la que la convenció, haga la oración de fe. Y bueno, hizo la oración de fe y yo ya me sentía como, no, ya listo, chulito, como que uno sentía... Pues hasta el día de hoy ella no ha pisado una iglesia, ella no conoce al Señor realmente. Y Diana, la chica de los misioneros, nos hablaba del discipulado y nos decía, es muy fácil de repente que la oportunidad se dé, que tú hables con alguien, que de pronto esa persona realmente el Espíritu Santo venga en ese momento y que esa persona si está pasando aún dificultades, esté vulnerable y se rinda a los pies del Señor. Pero si no hay un acompañamiento, y ella decía, hacer discipulado te va a costar la vida. Eso es lo denso, porque ahí sí tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar plata, tienes que esforzarte, ¿por qué? Porque hay que discipular a esa persona. No la podemos dejar y era lo que Pablo habla mucho de esto, de la importancia de realmente acompañar a esa ovejita, de que no se puede dejar volando porque no hacemos el trabajo completo, porque lo fácil es que hagan la oración de fe, lo fácil es que de pronto vengan a un servicio y en ese servicio se mueva el Espíritu Santo y fluya, pero finalmente esa ovejita está desprotegida.
Esa ovejita no conoce la palabra, no conoce a profundidad los principios cristianos, entonces esa ovejita igual al otro día sale y es completamente vulnerable al mundo. Por eso nuestro llamado a realmente discipular y realmente acompañar a esas ovejitas.